7 sacrificios para salir de la pobreza. La pobreza no es simplemente una falta de dinero, es también un ciclo perpetuado por hábitos y decisiones que impiden el crecimiento económico. Salir de la pobreza requiere no solo un cambio de mentalidad, sino también una serie de sacrificios. Estos sacrificios pueden parecer duros al principio, pero son esenciales para construir una base sólida que permita avanzar hacia una mejor estabilidad financiera. A continuación, te presento 7 sacrificios cruciales para romper este ciclo. 1. Sacrificar el consumo impulsivo por un presupuesto estricto. Un hábito común entre quienes luchan con la pobreza es gastar dinero en cosas innecesarias, a menudo como respuesta a necesidades emocionales o impulsos momentáneos. Este tipo de gasto sin control, aunque parezca pequeño, es uno de los factores que mantiene a muchas personas en la pobreza. Como dice Dave Ramsey, experto en finanzas personales, no se puede salir de la pobreza gastando dinero en cosas que no necesitas para impresionar a personas que no conoces. El primer sacrificio es adoptar un presupuesto estricto. Este no es solo un sacrificio de dinero, sino también de comodidad. Significa renunciar a compras innecesarias y aprender a priorizar lo esencial: vivienda, comida, educación y ahorro. Esto implica también una revisión de gastos pequeños pero recurrentes, como las suscripciones digitales, cafés diarios o comidas fuera de casa, que drenan tus ingresos sin que lo notes. Ejemplo, imagina a Juan, que gana $800 al mes. Sin un presupuesto, gasta una gran parte en cosas pequeñas como salidas y compras innecesarias. Al implementar un presupuesto, Juan recorta $200 mensuales de gastos superfluos, dinero que ahora puede usar para ahorrar y pagar deudas. Aunque al principio este cambio le resulta incómodo, rápidamente ve cómo mejora su situación financiera. 2. Renunciar a la gratificación instantánea y aprender a esperar. En su libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki subraya que uno de los mayores desafíos financieros es aprender a retrasar la gratificación. Vivimos en una sociedad que promueve el consumo inmediato y la satisfacción instantánea, ya sea a través de compras en línea, entretenimiento o servicios rápidos. Sin embargo, el hábito de gastar ahora y preocuparse después solo profundiza los problemas financieros. El segundo sacrificio es aprender a esperar. En lugar de comprar ese teléfono nuevo o ir de vacaciones con dinero prestado, es necesario practicar la paciencia y priorizar las necesidades sobre los deseos. Este sacrificio tiene un efecto acumulativo. Cuanto más esperes para gastar en cosas innecesarias, más dinero tendrás disponible para emergencias, inversiones o ahorro. Ejemplo, Carla siempre ha querido un automóvil nuevo, pero sus ingresos apenas le alcanzan para cubrir sus gastos básicos. En lugar de pedir un préstamo con intereses altos para comprarlo, decide esperar y ahorrar poco a poco. Después de 2 años, puede permitirse un automóvil usado que satisface sus necesidades sin endeudarse. 3. Abandonar la dependencia del crédito y enfocarse en el ahorro. El crédito fácil es uno de los mayores enemigos para quienes buscan salir de la pobreza. Muchas personas se endeudan con tarjetas de crédito o préstamos sin pensar en las consecuencias a largo plazo. El problema del crédito es que da la ilusión de tener más dinero del que realmente se tiene, pero las deudas con altos intereses terminan empobreciendo a quien lo usa de manera irresponsable. El tercer sacrificio es renunciar a la dependencia del crédito para gastos cotidianos. Esto significa cambiar la mentalidad del «compre ahora, pague después» por la filosofía del ahorro. Ahorrar antes de gastar no solo te protege de intereses costosos, sino que también te da control sobre tu dinero. Ejemplo, Mariana siempre ha convivido con amigos que se conforman con trabajos mal pagados y que gastan lo poco que ganan en fiestas y salidas. Cuando Mariana decide rodearse de personas más ambiciosas y con hábitos financieros saludables, su perspectiva cambia. Empieza a asistir a seminarios de finanzas personales y a seguir los pasos de quienes han mejorado su situación. 5. Renunciar al tiempo libre en favor del trabajo y la educación. Otro sacrificio importante es el uso del tiempo. En lugar de dedicar el tiempo libre a actividades recreativas o que no aportan valor, quienes desean salir de la pobreza deben invertir su tiempo en mejorar sus habilidades o en encontrar formas adicionales de generar ingresos. Esto significa trabajar más horas, iniciar un negocio paralelo o estudiar algo que te permita avanzar en tu carrera. El tiempo es uno de los recursos más valiosos para quienes buscan mejorar su situación financiera. Sacrificar el entretenimiento a corto plazo en favor de actividades que generen ingresos a largo plazo es una estrategia clave para salir de la pobreza. Ejemplo, Pedro trabaja 40 horas semanales en una fábrica. Después del trabajo, en lugar de ver televisión, toma clases en línea de marketing digital, una habilidad que le permitirá encontrar un empleo mejor remunerado.
A pesar del cansancio, este sacrificio le ayuda a avanzar profesionalmente y a mejorar sus ingresos en el futuro. 6. Reducir el estilo de vida y vivir por debajo de tus posibilidades. Una de las lecciones clave de autores como Thomas J. Stanley en El millonario de al lado es que vivir por debajo de tus posibilidades es esencial para acumular riqueza. Muchas personas caen en el error de gastar más a medida que aumentan sus ingresos. Sin embargo, este enfoque solo perpetúa la dependencia del dinero y evita que se genere un verdadero ahorro. El sacrificio aquí es reducir el estilo de vida actual. Esto puede implicar mudarse a una vivienda más económica, reducir los gastos en entretenimiento o cambiar el coche por uno más modesto. Vivir de forma frugal durante algunos años te permitirá acumular ahorros, salir de deudas y, eventualmente, invertir en activos que generen ingresos. Ejemplo: Sara y su esposo deciden mudarse de un apartamento caro en el centro de la ciudad a uno más pequeño en las afueras, ahorrando $500 al mes. Aunque el sacrificio implica vivir en un lugar menos conveniente, estos ahorros les permiten empezar a invertir en su negocio propio. 7. Renunciar al miedo al fracaso y asumir riesgos calculados. Finalmente, el miedo al fracaso es uno de los mayores impedimentos para salir de la pobreza. Muchas personas tienen miedo de asumir riesgos porque creen que pueden perder lo poco que tienen. Sin embargo, el crecimiento financiero a menudo implica asumir riesgos calculados, ya sea en forma de inversión, emprendimiento o incluso cambiar de carrera. El sacrificio aquí es dejar de lado la seguridad y aceptar que, para mejorar tu situación financiera, es posible que tengas que fallar en algunos intentos. La clave está en aprender de esos fracasos y seguir adelante. Ejemplo: Manuel siempre ha querido abrir su propio negocio, pero teme perder los ahorros que ha acumulado. Un día decide sacrificar ese miedo y lanza su empresa. Aunque al principio tiene dificultades, aprende de sus errores y, con el tiempo, logra que su negocio sea rentable. 8. Sacrificar la comodidad de un solo ingreso y buscar múltiples fuentes de ingresos. Confiar en una única fuente de ingresos es una práctica común, pero también una de las razones por las que muchas personas permanecen en la pobreza o en una situación financiera frágil. Cuando solo tienes un ingreso, cualquier contratiempo como la pérdida de empleo o una reducción de horas puede llevarte rápidamente a dificultades económicas. Para salir de la pobreza, es esencial sacrificar la comodidad de depender de un solo ingreso y explorar diferentes maneras de generar ingresos adicionales. Este sacrificio implica trabajar horas extra, desarrollar habilidades que te permitan acceder a empleos mejor remunerados o incluso emprender pequeños negocios paralelos. Tener múltiples fuentes de ingresos diversifica el riesgo y te permite acumular capital más rápido. Ejemplo: Laura trabaja como asistente administrativa, pero se da cuenta de que depender solo de su salario no es suficiente para cumplir sus objetivos financieros. Aunque implica sacrificar sus tardes libres, decide comenzar a vender productos en línea y a ofrecer clases particulares los fines de semana. Después de unos meses, sus ingresos adicionales le permiten ahorrar más y comenzar a invertir en su educación para avanzar profesionalmente. 9. Renunciar a las excusas y asumir la responsabilidad completa de tu situación. Uno de los sacrificios más importantes, aunque no siempre evidente, es renunciar a las excusas y asumir la responsabilidad total de tu situación financiera. A menudo, las personas se quedan atrapadas en un ciclo de pobreza porque atribuyen sus dificultades a factores externos, la economía, la falta de oportunidades o sus circunstancias familiares. Si bien estos factores pueden tener un impacto, lo que realmente marca la diferencia es cómo eliges responder a ellos. Asumir la responsabilidad significa dejar de culpar a las circunstancias y empezar a tomar medidas concretas para mejorar tu situación. Esto puede implicar sacrificar la comodidad de quedarte en una situación conocida pero insatisfactoria, como un empleo mal pagado, para buscar activamente mejores oportunidades. Ejemplo: Andrés siempre ha sentido que su falta de educación formal es la razón por la que no puede avanzar financieramente. Sin embargo, en lugar de seguir culpando a su entorno, decide tomar cursos gratuitos en línea y desarrollar habilidades en programación. Aunque le lleva tiempo y esfuerzo, finalmente consigue un empleo mejor remunerado, demostrando que asumir la responsabilidad de su crecimiento personal y profesional fue la clave para cambiar su destino. Conclusión: salir de la pobreza no es simplemente una cuestión de ganar más dinero, sino de adoptar una mentalidad de crecimiento y hacer sacrificios estratégicos que construyan una base financiera sólida. Los 9 sacrificios que hemos descrito aquí, desde controlar el consumo hasta asumir la responsabilidad personal, son pasos necesarios para romper el ciclo de la pobreza y avanzar hacia la estabilidad económica.
Estos sacrificios requieren disciplina, paciencia y la capacidad de priorizar el largo plazo sobre la gratificación inmediata. Con el tiempo, estos esfuerzos darán sus frutos y te permitirán vivir una vida financiera más próspera y libre de preocupaciones. Salir de la pobreza no es fácil ni rápido, pero con los sacrificios correctos y una mentalidad orientada al crecimiento, es posible. Cada uno de los sacrificios mencionados aquí, controlar el gasto hasta asumir riesgos calculados, requiere disciplina, pero con el tiempo genera los frutos necesarios para avanzar hacia la estabilidad financiera. Estos sacrificios no son permanentes, son pasos temporales hacia un futuro más próspero.